Bueno, pues ya son las 5 y ya estamos viendo que se está incorporando mucha gente y bueno, como es habitual en los webinars de Más Consulting, tratamos de ser muy respetuosos con el tiempo de inicio y el tiempo final. Y nada, pues vamos a empezar. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Yo soy Daniel Ureña, socio fundador de Más Consulting aquí en España y me toca una vez más pues, presentar este nuevo webinar de Más Consulting, que es el cuarto ya que hacemos en estos meses y la verdad es que este para nosotros es una edición importante porque está estrechamente relacionada con nuestro posgrado de inteligencia económica, el PIES, que no pudimos hacer durante el confinamiento y ya podemos anunciar y nos consta que muchos de los alumnos y personas interesadas pues están siguiendo este webinar y del 2 de octubre al 27 de noviembre tendrá lugar la 9ª edición del posgrado de inteligencia económica, que dentro de ese marco organizamos este webinar. Y bueno, me acompañan los ponentes a los que agradezco su presencia y por supuesto nos acompaña Virginia Ródenas, directora del posgrado de Inteligencia Económica, que se va a encargar de moderar esta mesa. Vemos que Balbino ya está conectado también. Y nada, por mi parte nada más, agradecer a todos vuestra presencia. Podéis hacer llegar vuestras preguntas a través de la aplicación de Zoom y luego pues en los últimos minutos trataremos de hacer a nuestros invitados el mayor número de preguntas. Así que bueno, yo me despido. Muchas gracias a todos. Virginia, todo tuyo y muchas gracias de nuevo a todos los ponentes. Pues Daniel, muchísimas gracias a todos los escuchantes, a esta audiencia tan interesante y tan importante que tenemos esta tarde y por supuesto gracias a estas, voces respetadísimas, importantísimas del mundo de la inteligencia y del mundo, sobre todo, del mundo en el que vivimos, porque vosotros siempre que tenéis oportunidad nos planteáis la realidad, pues para que no nos distraigamos con cosas que no son de las que tenemos que ocuparnos y cumplamos nuestros objetivos, que es de lo que se encarga en definitiva la inteligencia económica, que no tiene otra misión que esa, proporcionar conocimiento para poder tomar las decisiones más acertadas y reducir la incertidumbre. En fin, hablar hoy de incertidumbre es hablar del pan nuestro de cada día. Os presento rápidamente, vuestros currículums son extensísimos e importantísimos y voy a hacer simplemente una breve referencia. Marta García Ayer, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Periodista y autora de un libro fundamental recién salido del horno en mayo, autora de Lo imprevisible, nos dejó el título El fin del mundo tal y como lo conocemos. Yo creo que tú tienes una bola de cristal que nosotros no tenemos y por eso haces estos libros que están de plena actualidad y que coinciden, en piel sobre todo lo que vivimos cada día. Así que Marta, gracias por estar aquí. Un placer. Balbino Prieto, presidente de honor del Club de Exportadores e Inversores Españoles. Balbino, muchísimas gracias por estar esta tarde también con nosotros para darnos esa visión de nuestras empresas exportadoras y del comercio y de la economía global tan importante. Gracias, Balbino. El coronel Nacho del Corral. Buenas tardes, Nacho. Bueno, para nosotros tenerte hoy aquí es también una garantía de conocer de una forma más, con mayor precisión y mayor detalle, qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que va a ocurrir, como uno de los grandes expertos con los que contamos en España en el tema de prospectiva, a través de, no solamente como profesor de la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra, sino como director general de esa empresa tan importante en esta materia como es GIAPS. Coronel, buenas tardes. Buenas tardes, Virginia, gracias.
y Roberto Peña, que es el responsable de ciberinteligencia y ciberseguridad, inteligencia en Nemo. Bueno, tiene también un currículum extraordinario en todo lo que tiene que ver con este mundo en el que ahora mismo nos estamos moviendo, que es el mundo ciber. Hemos dejado ya, andamos entre dos mundos y vienes a ilustrarnos con lo que está pasando y con lo que va a pasar. Te agradezco, Roberto, que nos dediques este tiempo que para nosotros es tan importante. Bueno, todos vosotros, además, tengo que decir que sois profesores del posgrado de Inteligencia Económica y Seguridad del que ya ha hablado Daniel, y con el que venimos a poner un granito de arena en un mundo tan oscuro y con tantas tinieblas y en el que necesitamos alguna luz. Y que esa luz no sea precisamente la del cercanías, que al final del túnel viene para arrollarnos, sino que sea la luz de la esperanza que nos permita actuar con certidumbre, con cierta certidumbre y cierta confiabilidad y fiabilidad. El título que le hemos puesto a esta sesión, Inteligencia para después de la pandemia, salimos más fuertes, no es un título baladí. Hemos querido decir inteligencia para después de una pandemia, después, porque ¿acaso hubo inteligencia antes? ¿Falló? ¿No fue capaz de cumplir su misión, de anticipar, de prever? Después de todo, ¿cabe pensar en la inteligencia como herramienta estratégica ante lo inesperado? En definitiva, ¿ha fallado la inteligencia económica? Marta, vamos a hacer una ronda rápida, si os parece, y luego entramos en el tema de cada uno. Bueno, a lo mejor estamos pensando, planteas muy bien todas las cosas que nos han faltado, a lo mejor también había algunas que sobraban, y sobraba a lo mejor la conciencia de entender cómo funciona el mundo, esa idea de que podemos anticipar lo que viene basándonos en lo que hemos vivido antes, que era el valor de la experiencia, que ha servido de mucho, de muchísimo en las últimas décadas, pero cada vez empieza a ser menos fiable, precisamente por lo rápido que está cambiando el mundo. Y esta epidemia de incertidumbre que ahora tenemos ya estaba aquí antes de la COVID-19. El libro que mencionabas, Lo imprevisible, ya tenía título y ya estaba escrito antes de la pandemia. Y había ya un capítulo que hablaba de la epidemia de la incertidumbre que ahora se ha multiplicado exponencialmente. A mí me parece muy interesante relacionar unas incertidumbres con otras. Creo que está muy relacionado con el vertiginoso avance tecnológico que vivimos, que por una parte nos había hecho pensar que teníamos las cosas controladas, que jamás viviríamos algo como lo que estamos viviendo porque habrían saltado alarmas antes que nos avisaran, y por otra, además de pensar que la tecnología lo controlaba todo, esa misma tecnología, ese avance había creado la sensación generalizada de que empezamos a no entender el mundo, aunque nunca lo hayamos entendido del todo. El espejismo de que sí que lo tenemos bajo control estaba presente, y todo eso se ha derrumbado mucho más rápidamente de lo que teníamos previsto, pues con la llegada del SARS-CoV-2, y ahora ya es evidente que esto es así. Todos los cambios que vamos a analizar ahora, insisto, muchas veces más que un cambio es una aceleración de una tendencia que ya venía. ¿Y por qué? ¿Qué ha fallado? ¿Qué ha faltado? Esto que comentabas, Virginia, para que nos lo hayamos encontrado de bruces y no nos avisaran todas las alertas tecnológicas y humanas que deberían haber previsto una cosa como esta. Bueno, pues cuanto más sabemos, y todavía falta muchísimo por saber, tenemos todavía muchas más preguntas que certezas de lo que nos está pasando, y nos falta también la perspectiva. Sí sabemos que sí había voces y expertos, epidemiólogos, que decían que algo así podría pasar. Sí había importantes instituciones académicas que estaban alertando el riesgo de pandemia inminente como algo que tarde o temprano iba a pasar, que a lo mejor no en un año, en 5 o en 10, pero que tarde o temprano pasaría, y que el mundo, estando cada vez más interconectado y cada vez más poblado, con la destrucción de ecosistemas muchas veces relacionada con el crecimiento de la industria
no solo la cárnica, que es de la que más se habla, también de otras muchas, y la deforestación, aumenta el riesgo de enfermedades y de contagios zoonóticos como el que hemos vivido ahora. Esto ya se sabía. ¿Por qué no se hizo nada? Bueno, pues este sí que será un debate interesante ahora, hasta qué punto los riesgos a largo plazo no tienen el incentivo político de afrontarse como tienen los riesgos a corto que entran dentro de mi legislatura, ¿no? La del político, la del que luego tiene que rendir cuentas de en qué ha gastado el dinero público. Y no creo que esto sea solo responsabilidad de los políticos, podríamos discutirlo. Creo que también tiene mucha responsabilidad la ciencia y la opinión pública, porque si el debate científico no está en la opinión pública, no hay demanda a los responsables públicos de que inviertan dinero en esto, como pasó en su día con el famoso Tamiflu, el gastar mucho dinero en por si acaso necesitamos ese medicamento, fue penalizado públicamente, y también los medios tenemos que hacer aquí un acto de reflexión de hasta qué punto estamos bueno, pues poniendo el foco en los problemas realmente potencialmente catastróficos que pueden afectar en la civilización, o solo en los anecdóticos. E insisto que es fácil siempre cargar contra los gestores públicos, pero creo que hay muchos elementos de la sociedad civil a los que también nos ha fallado la mirada para no prestar atención a donde teníamos las voces que avisaban de que esto podría pasar. Y ya para terminar, porque estoy deseando escuchar al resto de panelistas, creo que hay otra gran reflexión que ha fallado, que es la de la escucha. El escuchar esas voces y darles credibilidad. No éramos capaces de imaginar un riesgo como este. Y aquí es cuando, como periodista, como escritora, como persona que se gana la vida con las palabras, reivindico la importancia de la imaginación también dentro de la inteligencia, dentro del análisis político y dentro de la gestión de riesgos. Si no somos capaces de imaginar los riesgos a futuro, no vamos a prepararnos para ellos. Y yo por eso siempre que escribo, y mis libros siempre son periodísticos, claro, ¿cómo haces? Me preguntan a veces, ¿cómo vas a escribir de periodismo si escribes de cosas del futuro y el futuro no ha pasado todavía? Eso no puede ser periodismo, si el periodismo reporta los hechos, ¿no? Bueno, pues es que hay que analizar las tendencias, y los expertos en prospectiva lo sabéis mejor que yo, pero he aprendido mucho de los expertos en prospectiva a identificar las tendencias para poder imaginar los riesgos que no tienen por qué suceder, pero hay que tenerlos presentes también en las empresas para saber qué es lo que puede pasar, que es algo que también los periodistas hacemos a diario para saber dónde puede estar la noticia. En el caso de una empresa es dónde puede estar el beneficio o dónde puede estar el riesgo que acabe con el modelo de negocio. Fantástico, Marta. De todas formas, por lo que acabas de decir, habrá que escuchar más a los guionistas de Hollywood, que con tanto ahínco nos han ilustrado en películas que además, por otra parte, se han afanado en ponernos estos días para levantar los ánimos, vamos, Desde luego. Digo yo, para levantar los ánimos. Roberto, por favor. Sí, bueno, yo dentro del ámbito de mi competencia, del mundo de la ciberseguridad y la ciberinteligencia, y entendiendo la inteligencia como una actividad que identifica amenazas, que atenta contra la operación, contra la imagen de una compañía, o identifica escenario de riesgo para la misma, yo creo que la inteligencia nunca ha tenido una oportunidad. Es decir, porque estábamos mirando a una infraestructura equivocada. Explico, nosotros lo teníamos todo modelado con una infraestructura que estaba situada o bien en una corporación, bien in situ, on-premise, bien en la nube, y habíamos montado toda nuestra actividad de prospectiva, de análisis, de modelado de amenazas en torno a ese modelo. Entonces, teníamos unos indicadores ya predefinidos que nos hacían estar ya sesgados de inicio. Y teníamos unos planteles, teníamos unas capacidades que nos hacían evolucionar y analizar en ese entorno. De repente vino la pandemia y nos dieron las llaves de la empresa a cada uno de nosotros. Es decir, de repente había unas infraestructuras que estaban en la nube, otras infraestructuras estaban en la empresa, se podían acceder a través de varios medios, pero de repente cada uno de los 2.000, 3.000 empleados o varias decenas de miles de empleados, como es la circunstancia de muchas de las grandes empresas de aquí en España, tienen puertas en cada uno de sus empleados y muchas veces en cada uno de sus clientes y le convierten en directores de seguridad. Es decir, hay unas guías de cómo se debe operar de manera segura, pero muchas veces son con equipos propios, con sistemas móviles propios. Al final nos convierten y pasan la responsabilidad a cada uno de esos, activos que interrelacionan con la compañía.
En este momento, yo creo que quien ha fallado, ahí la inteligencia tiene la de perder, es decir, porque tiene que prever una circunstancia y modelar escenarios a los que no estaba preparada. Yo creo que lo que de verdad ha fallado al inicio de esta gran pandemia en el entorno ciber ha sido la resiliencia, la capacidad de volver a estar o de operar de una manera segura con todas las garantías que se debe de operar. Es decir, si yo soy capaz de recuperarme ante un incidente de esta índole y poner a todos mis activos a trabajar desde su casa o desde cualquier parte del mundo, tengo que ser capaz de hacerlo con la misma garantía de seguridad que podrían llegar a tener operando en mi propia infraestructura o a través de una plataforma mía, de la empresa, ¿no? O de la organización o del organismo. Eso no se ha llevado a cabo, o para una gran mayoría de las empresas ha sido muy difícil llevarlo a cabo. ¿Qué ha pasado? Que se ha multiplicado y exponenciado toda la amenaza. De repente, los malos han dejado de mirar a la infraestructura como objetivo y han mirado a cada uno de esos empleados como vías factibles para llegar a ese objetivo. Aquí, en este momento, tenemos dos vertientes. Una está la inteligencia que tendría que haber modelado estos escenarios, que tendría que haber tenido en cuenta los mismos y que se pone de manifiesto cuáles son las carencias y los sesgos actuales sobre los que cimentábamos nuestra operación. Y, por otro lado, la capacidad de recuperación y establecer un sistema o un modelo a través de un incidente de esta índole, establecer un modelo sostenible, seguro, sobre la que dar las mismas garantías que dábamos al inicio de él, ¿no? Del incidente me refiero. Si hubiésemos sido capaces de dar esas garantías, los organismos y los sistemas de modelado de amenazas, como es lo que se basa en la unidad de inteligencia que yo dirijo, hubiese sido capaces de restablecer sus indicadores, restablecer patrones y ejercer una acción mucho más efectiva. Lo que pasa es que ha sido, yo creo que una sorpresa para la sociedad. El mundo ha cambiado, el mundo físico ha cambiado y el virtual como reflejo del físico no ha sido menos. Ha cambiado su paradigma, sus axiomas ahora son otros. A la misma vez, las acciones cibercriminales y los grandes organismos del e-crime han redirigido sus acciones y ahora estamos en una circunstancia de que, bueno, pues que tenemos que reaccionar rápido y bien. Y yo creo que ahí es donde está el reto, ¿no? Dejo también hablar a mi compañero porque, bueno... Fantástico. Fantástico, Roberto. Adelante, coronel. Bueno, pues efectivamente ha ocurrido lo que en inteligencia, bueno, es un antagonismo y no puede ocurrir nunca. En la inteligencia no existe la sorpresa. Y he de aquí que, bueno, pues lo cierto y verdad es que ha dado lugar a la sorpresa. Desde luego está claro que estamos en un mundo en constante cambio, movimiento. Lo que sí está claro es que no es la primera vez que ha habido sorpresa, y ahora nos acordamos todos de la inteligencia. Estoy centrándome fundamentalmente en lo que sería la categoría de inteligencia estratégica. Y efectivamente, lo cierto y verdad es que no es la primera vez, como he dicho, que ocurre la sorpresa. Cuando ocurre la sorpresa nos acordamos de la inteligencia. En este mundo líquido, en este mundo cambiante, en este entorno cambiante, lo cierto y verdad es que no es la primera vez que existe la sorpresa. Y aunque, como bien ha dicho Marta, el futuro, gracias a Dios, no está escrito, ni debe estar escrito, es cierto que los problemas del hombre, si atendemos a su racionalidad como actor, se repiten. Las circunstancias nunca serán las mismas. Esta sorpresa, como otras que ha habido en la historia, no muchas, porque la inteligencia normalmente funciona, y funciona bien, todos los días, las 24 horas, los 7 días, los 365 días de la semana, pero ahora ha ocurrido la sorpresa. Pero no solamente le ha ocurrido la sorpresa, porque si tenemos una actitud fundamentalmente preventiva, que es quizá lo que ha podido fallar, la inteligencia preventiva, nos hemos centrado exclusivamente en la sorpresa, como he dicho. Si realmente hubiésemos llevado a cabo una inteligencia reactiva, no hubiésemos fallado, porque es una inteligencia contra la sorpresa, ¿vale? Por lo tanto, hablamos de una actitud preventiva si nos centramos en la sorpresa. Ha habido gobiernos que no en Europa precisamente, pero sí en otras partes del mundo, que han sido capaces de hacer una verdadera inteligencia preventiva en aras a prever previamente esta sorpresa de la pandemia. Nosotros nos hemos caracterizado fundamentalmente por errar a lo mejor en lo que sería una inteligencia fundamentalmente reactiva, que lo que hacemos es ir contra la sorpresa. Y ahí todavía puedo admitir que hay cierto error. Pero la inteligencia estratégica no ha fallado, la inteligencia proactiva tampoco,
la inteligencia estratégica en el largo plazo no ha fallado. La inteligencia proactiva, que es la que utiliza la sorpresa a su favor. Es decir, yo lo que tengo que utilizar la sorpresa es a mi favor. Luego, ya si queréis, podemos algunos ejemplos, hablamos de algunos gobiernos, pocos, o algunas empresas que sí han acertado con su inteligencia proactiva. Y la sorpresa la entienden a favor. Y luego, por último, decir que dentro de la inteligencia estratégica tiene como principal y más robusta de sus herramientas a la prospectiva y ya, bueno, no quiero adelantarme a posterior debate, pero de luego la prospectiva no ha fallado desde el punto de vista sencillo que no se hace prospectiva. ¿De acuerdo? No se hace prospectiva, no, si es que la prospectiva es antagónica y por definición contraria a lo que es en la política de lo que estamos viviendo ahora. Lo hablaré luego un poquito más extendido si queráis, pero claro, la prospectiva cuando se hace es imposible que falle. No. La prospectiva además no falla. La prospectiva donde más se mueve es cuando el grado de ambigüedad e incertidumbre es máximo y es cuando más acierta. Cuando desconocemos las variables, desconocemos los actores, desconocemos sus relaciones, desconocemos las reacciones directas e indirectas. Cuando desconocemos todo eso es cuando realmente la metodología prospectiva no hierra. Y la prospectiva, por definición, estamos hablando de 10 o 15 años. Luego los prospectivistas, y yo sí me tengo que definir como especialmente eso como prospectivista, no hierra, no hierra. Igual que también, si queréis lo hablamos luego, lo que tenemos que también es cambiar un poco el esquema de hablar de una inteligencia económica exclusivamente, de una inteligencia económica exclusivamente, de una inteligencia competitiva exclusivamente, de una inteligencia sanitaria, porque lo que tenemos ahora no es una crisis sanitaria solo, ¿no? No es una crisis económica solo, ¿no? No es una crisis social solo, ¿no? Luego hay que volver al verdadero sentido de la inteligencia única, luego le podremos añadir todos los apellidos, pero ahí, luego, si queréis hablamos un poquito más, es donde ha podido estar el posible error. Fantástico, coronel. Balbino, uno de los grandes embajadores de la inteligencia económica en nuestro país. ¿Ha fallado la inteligencia económica? Bueno, yo no creo que haya fallado la inteligencia. Más bien, yo creo que lo que pasa es que no se le ha tenido en consideración. Ya el presidente George Bush, hijo, predijo, antes de abandonar el poder, que en los años venideros podrían producirse pandemias. Y vuelve a repetir el mismo discurso el expresidente Obama, que en uno de sus discursos volvió a hablar de la posibilidad de pandemias a no muy largo plazo. Bueno, pues esta pandemia ha llegado. Yo me resisto a creer que haya fallado la inteligencia, sino lo que posiblemente ha sucedido es que ha fallado el interés de la política en asumir el riesgo de la pandemia por desconocido. Posiblemente se ha minimizado su importancia. Y buena prueba de ello es la situación en que ha cogido a nuestro sistema sanitario, del cual durante muchísimos años nos hemos sentido muy orgullosos de él. Sin embargo, a pesar de su fortaleza, de su solidez y del gran nivel de sus profesionales, pues realmente la situación ha sido muy, muy difícil. Pero a mí como empresario me corresponde más hablar de lo que es qué sucede o qué va a suceder con nuestras empresas. El título general de esta jornada habla inteligencia para después de la pandemia. ¿Salimos más fuertes? Bueno, yo creo, primero, claro, no hemos salido porque todavía estamos una vacuna y mientras no se descubra la vacuna difícilmente podemos decir que hemos salido. Lo que sí que es cierto, y esto ya se puede asegurar, es que no salimos ni más fuertes ni más unidos. Más bien, yo diría todo lo contrario, salimos más empobrecidos y salimos más enfrentados. Y esto es un error importante porque hay que tender a mantener unida a la sociedad para que cuando se presentan crisis como la que estamos viviendo se pueda hacer frente a ella de una manera mucho más lógica, mucho más cohesionada y desde luego con una mayor eficacia. Lamentablemente esto no es así, no parece que vaya a ser así, porque ahora mismo, como consecuencia de la crisis, pues no solamente ya es la situación política de nuestro país, que es realmente deplorable, sino que incluso dentro del propio seno de la Unión Europea,
pues están surgiendo enfrentamientos, como es el de los países del norte con los países del sur, en qué condiciones se prestan las ayudas financieras que se están planteando. Es decir, la situación es realmente difícil, con problemas de tipo social, se pone a prueba la justicia y la supervivencia de la paz social y el riesgo de trabajo realizado por muchas generaciones durante siglos. Es decir, estamos jugándonos demasiado. ¿Qué tenemos que hacer las empresas para salir de esta situación? Bueno, pues cuando uno está rodeado de oscuridad, yo creo que hay paso corto y mirada larga, ¿no? Tenemos que poner en orden nuestras organizaciones empresariales, tenemos que poner en orden nuestra empresa, tenemos que ver cuál es nuestra situación financiera, tenemos que perfeccionar nuestros equipos, tenemos que vigilar nuestro entorno, tenemos que mantener el contacto con nuestros clientes y, desde luego, por supuesto, aprovechar esta situación para crear equipos. Un país como España, con 500.000 millones de euros invertidos en el exterior, tiene que tener sumo cuidado y mucha atención con lo que sucede en todos aquellos países donde tenemos nuestras inversiones. A mí me preocupa mucho cuando desde el gobierno, y casi todos los días, se habla de las nacionalizaciones. Bueno, esto implica una ignorancia absoluta por parte de aquel que preconiza permanentemente nacionalizaciones, porque como empiecen a nacionalizarnos nuestras empresas, entonces sí nos vamos a enterar. De manera que nosotros tenemos que, como digo, aprovechar para hacer equipos, para vigilar nuestros mercados y, sobre todo, para vigilar el entorno donde se mueven nuestras empresas. Tenemos que ver, tenemos grandes empresas con grandes inversiones en mercados regulados. Bueno, pues tenemos que ver cómo legislan esos gobiernos, en qué situación financiera quedan después de la pandemia y ver exactamente cuál es la decisión a adoptar. Es posible que en algunos países pues haya que salir e invertir en otros mercados que, como consecuencia de una menor crisis económica, pues planteen oportunidades para nuestras empresas. Pero, como digo, de esta no salimos si no es mediante la colaboración público-privada. El Estado carece de medios suficientes para apoyar a las empresas y lo estamos viendo. España es el país que menos está apoyando a sus empresas, mucho menos que Italia, Francia, Inglaterra y Alemania, es decir, nuestros competidores. Pues si no apoyamos a nuestras empresas, el tejido empresarial se vendrá abajo, el paro aumentará, ya se está hablando por parte de la OCDE, del Fondo Monetario, del 25%, y con una deuda creciente como la que estamos soportando, la situación es realmente difícil. Mi esperanza es que las ayudas de la Unión Europea hagan ver a nuestros gobernantes la necesidad de volcarse con sus empresas, porque solamente a través de la colaboración con las empresas podremos salir adelante de esta crisis, que de otra forma posiblemente duraría bastantes años. Solamente a través de la colaboración público-privada seremos capaces de salir de esta situación que, como digo, es realmente preocupante. Por algo la OCDE nos coloca en último lugar entre los países más perjudicados por la pandemia. De manera que, en relación a lo que es la inteligencia, yo estoy totalmente de acuerdo con Marta y con el coronel del Corral. La inteligencia no solamente no ha errado en la situación actual, sino que yo creo que además se convierte en una herramienta de gestión imprescindible cada día más para nuestras empresas. Nuestro país solamente va a sobrevivir en su situación actual si no es mediante un fortalecimiento de la internacionalización, y esa internacionalización tiene que venir de la colaboración público-privada, es decir, incluida la política exterior de nuestro país. Ahora mismo estamos viendo que en Latinoamérica, como en Estados Unidos, se está produciendo una desafección hacia España muy importante. Yo ya a final de año escribí unos artículos sobre este asunto porque sinceramente creo que la política exterior de nuestro país es inexistente después de los presidentes González y Aznar. No ha habido política exterior. Y cuando vas por Latinoamérica, que hay gente que dice que son los mercados naturales y que yo definiría como sobrenaturales, o hacemos una política exterior seria y de colaboración, o realmente vamos a ser el último de la fila.
porque hay una desafección importante. Buena prueba de ello es que, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, que es una institución que ha ayudado muchísimo a las empresas españolas, pues está trasladándose a Bruselas. Bueno, si además de eso vemos la actitud de gobiernos como el de México, ahora mismo se anuncia que Iberdrola ha cancelado una inversión de 1.000 millones, pues tenemos que empezar a decirles a nuestros gobernantes que dejen de hablar de nacionalizaciones y que empecemos a colaborar más, gobierno y empresa, porque estamos todos en el mismo barco y o remamos en la misma dirección o esto puede tener unas consecuencias imprevisibles. Bueno, de cualquier forma, muchísimas gracias, Balbino. Viendo un poco cuál es la idea que tenemos desde el Gobierno en el tema de estrategia, pues mira, me acabo de ver que el jefe del gabinete del presidente del Gobierno ha anunciado en la comisión mixta Congreso-Senado, que se va a cambiar la estrategia nacional, puesto que la estrategia ha fracasado en el tema del COVID, vamos a cambiar la estrategia en donde el riesgo y amenaza de una pandemia aparecía por detrás de incluso las amenazas ultraterrestres, es decir, teníamos más posibilidades de que nos invadieran los marcianos que lo que nos ha pasado, ¿no? Pero entonces, en vez de poner otros mecanismos, lo que vamos a hacer va a ser cambiar la estrategia. Esto ha sido esta tarde y bueno, pues ya se habrán puesto manos a la obra a cambiar la estrategia. Esto a mí me estaba recordando, según lo estaba leyendo, a esto de Marx, los hermanos, no el otro, sí. De si estos son mis principios y si no le gustan tengo otros. En fin, es que es una cosa un poco sorprendente cuando hablamos de doctrinas científicas y hablamos de ortodoxia académica, ¿no? Pues son cosas que nos sorprenden un poco. Volviendo a lo que estábamos, esto, perdonar que son incisos, como estamos al pie de la actualidad y vamos conociendo noticias, pues las vamos contando también para que podamos intervenir sobre ellas. Bueno, Marta, como decía al principio, yo estoy convencida que tú ni estrategia ni nada, tú lo que tienes es una bola de cristal en donde eres capaz de ver lo que va a pasar. Nos ilustraste con tu libro El fin del mundo, tal y como lo conocemos, mirando por ese maravilloso espejo retrovisor, qué es lo que quedaba atrás, para ver qué es lo que nos iba a esa tendencia, ¿no? Qué es lo que nos íbamos a encontrar por delante. Y ahora con lo imprevisible nos pones por delante y concluyes un poco contando, explicándonos, haciéndonos la reflexión de que las máquinas a partir de ahora se encargarán de lo previsible y los humanos de todo lo demás. ¿Tú crees que estamos preparados? ¿Tú ves a los humanos en ese papel de todo lo demás? A mí me da francamente terror. Bueno, pues sobre todo si tenemos en cuenta a los 100 humanos, por lo que he estado viendo, que yo también estaba pendiente de lo que pasaba en el Senado, fueron 100 las personas que analizaban los riesgos para el Consejo de Seguridad Nacional de ese documento que presenta ahora Iván Redondo y que fue firmado el 4 de marzo, cuando el coronavirus ya estaba más que presente. Es verdad que el informe se elaboró en 2019 y en 2019 nadie hablaba de pandemias. Tampoco entre los expertos de seguridad nacional, al menos aquellos que consultó el gobierno. Y ese es el problema. Tenemos un mundo, antes lo decía el coronel del Corral, en el que ya no se puede hablar de una inteligencia o de un asunto al margen de los demás. A mí me preguntan si escribo de tecnología y digo, no, escribo del mundo, pero es que no puedes entender lo que está pasando en política si no entiendes lo que está pasando en la tecnología, no puedes hablar de lo que está pasando en la salud si no sabes lo que está pasando en tecnología. La tecnología lo está impregnando todo y lo está cambiando absolutamente todo. Los países, las empresas, la democracia, los riesgos que tenemos tienen mucho que ver con esa aceleración tecnológica, que paradójicamente había transmitido la sensación de control, porque hablamos tanto de los algoritmos, de eso hablo en lo imprevisible, de ese afán por medirlo todo. En inteligencia también intentáis medirlo todo para cuantificar esos riesgos, y la conclusión es que hay muchas cosas que no son medibles, pero siguen siendo importantes. ¿Y quién está prestando atención a ellas? Si dejamos que sean las máquinas o la inteligencia artificial la que evalúe los riesgos y no hay una intervención humana lo suficientemente formada
para analizarlo con espíritu crítico, nos vamos a perder muchísimas de las cosas que no son medibles. Y también tiene que haber esa inteligencia humana en los resultados que dan las máquinas, porque ya puede una inteligencia artificial que procese millones de datos, que anticipe un riesgo de pandemia como el que hemos tenido, que si sale un informe de esa máquina y lo lee un humano que no le da credibilidad, porque ¿cómo le vas a dar credibilidad a un informe que en enero de 2020 te dice que 3.500 millones de personas, entre ellos 400 millones de europeos casi, vamos a estar encerrados en nuestras casas durante varios meses, con las economías bloqueadas? Eso no nos lo hubiéramos creído en diciembre de 2019. O sea que de algún modo, y con un poco de indulgencia, entiendo los catastróficos errores de ese informe elaborado en 2019. No entiendo igual, y mucho menos con indulgencia, que se apruebe un 4 de marzo de 2020, ya con Italia, que es vecina nuestra, con ese problema. Eso simplemente confirma que nos leemos las cosas por encima y le ponemos el sellito y a la siguiente reunión. Pero sí puedo entender que en 2019 anduviéramos perdidos, porque todos lo estábamos. El 4 de marzo es ya lo realmente grave. Y volviendo a tu pregunta, ¿qué es lo que puede prever la tecnología y qué es lo que nos va a quedar a los humanos? Pues creo que realmente es fascinante cuántas cosas van a poder medirse que nunca antes se han medido. Desde las más mundanas de los pasos que caminamos y los que vamos a caminar, o los minutos que tardamos en llegar al trabajo cuando conducimos, que es un tipo de recurso tecnológico que ya damos por hecho, que ya sabemos que la inteligencia artificial y el Big Data nos lo permite. Pero las empresas cada vez dependen más de esos cálculos. No ha habido más roturas de stock en medio del cataclismo que hemos vivido a finales de marzo y abril, gracias a la inteligencia artificial y la capacidad de predecir muchos movimientos, y de la logística que ha sido capaz de estar a la altura en gran parte por esa tecnología. Y predecir movimientos, flujos de capitales, personas y mercancías en un momento tan cambiante ha sido enormemente dificultoso, porque un día la demanda era de levadura y otro día era de papel higiénico y otro día de bicicletas estáticas. No había precedentes de cómo se comportan los humanos en un momento de confinamiento en el siglo XXI, porque nunca habíamos vivido algo así en el siglo XXI y menos a escala global. Y ha habido personas, y esto no han sido las máquinas, han sido las personas que están detrás de ellas, que han sabido con creatividad y con inteligencia readaptar todos esos algoritmos a la nueva situación. Y ha habido empresas que lo han hecho mejor que otras, que son las que mejor han sabido reaccionar ante lo imprevisible. Y creo que el reto verdaderamente que tenemos por delante es diferenciar qué va a ser lo previsible de lo que no lo va a ser. Hasta dónde llegan las máquinas, porque nos hemos estado mucho tiempo preguntando si tienen o no límites, hasta dónde pueden llegar, y pensando en cosas increíbles. Creo que tenemos que hacer el ejercicio de pensar cada vez más a dónde no pueden llegar los algoritmos. Hay muchas cosas a donde no pueden llegar, y es ahí donde tenemos que concentrarnos, pero en los gobiernos, en las empresas, en las instituciones, en la educación, porque hay muchas cuestiones que son imprevisibles. Los humanos, antes alguno comentabais la idea de la razón o el raciocinio humano. Yo creo que somos mucho más irracionales de lo que pensamos. Si fuéramos racionales, estaríamos cooperando mucho más de lo que estamos cooperando, porque iría en beneficio de todos. Los países estarían entendiendo, pero no somos racionales, porque tenemos otras emociones y otros impulsos que van en contra de nuestro propio beneficio. Sobre todo otros intereses. Y otros intereses. La ambición es humana, y la ambición, cuando no es en pensar por el bien común, pues entonces puede distorsionar mucho esos objetivos, y si una máquina analizara el comportamiento humano, no entendería por qué vamos en contra de nuestro propio beneficio si la programamos diciendo que somos seres racionales, ¿no? Hay muchísimo espacio para la irracionalidad que se le va a escapar a las máquinas, y que tenemos que tener presente si queremos anticiparnos mínimamente a lo que va a ir sucediendo por el camino. En fin, sigo estando muy preocupada si en los humanos tiene que residir todo ese ámbito de responsabilidad y de competencia que nos pones por delante. Bueno, Virginia, a mí me preocuparía más que residiera únicamente en las máquinas, sobre todo sabiendo que las hemos programado los humanos. Uno de los grandes retos, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, va a ser exigir
una transparencia que ahora mismo no tenemos de cómo funcionan todos esos algoritmos que toman decisiones, a los que cada vez les delegamos más decisiones de este tipo en la justicia, en la economía, en la seguridad. No hay suficiente conocimiento de la tecnología como para que la opinión pública exija una mayor transparencia en ello. Ahora mismo, con las polémicas que estamos viendo en muchos países, con la aplicación de Stop COVID, es un ejemplo para mí clarísimo de cómo una tecnología puede ponerse al servicio de prevenir los contagios y la pandemia con tecnología del siglo XXI para evitar que nos encerremos todos en casa como se hacía en el siglo XVI, pues tener los algoritmos al servicio de la salud. Pero la desconfianza en las instituciones no la podemos obviar, y hay países como por ejemplo en Francia, donde está siendo una absoluta catástrofe la aplicación, porque de hecho han participado más personas en el desarrollo de la aplicación que personas a las que ha beneficiado. Creo que venían ayer en el Financial Times, apenas 15 personas habían recibido una alerta, porque aunque se la habían descargado más de 1 millón de franceses, la mitad de ellos se la desinstaló por desconfianza. En Alemania, sin embargo, está siendo un éxito. O sea, no es solo desarrollar la tecnología correcta y tener los gobiernos enfocados en qué es lo que hace falta. Luego hay que transmitir confianza, y esto es una cuestión mucho más irracional, mucho más emocional, que tiene una importancia capital, que no solo, el futuro no solo va de números, robots y numeritos, es que al final las emociones juegan un papel fundamental y la confianza es una de ellas. Yo creo que ahí, Roberto, te está dejando también, Marta, la pelota en tu tejado con todo el tema tecnológico, un poco para que nos des esas pautas, y sobre todo pensando que estamos ahora mismo cimentados, la realidad en la que estamos viviendo en el ciberespacio. De hecho, aquí nos encontramos todos en estos momentos, ¿no? A ver, ¿qué respuestas puedes tener para lo que plantea Marta y un poco cómo ves ese dentro de un rato, ¿no? Dentro del ámbito ciber? Sí, bueno, no solo me la ha dejado en el tejado, sino que me la ha dejado votando. Porque además estoy muy de acuerdo con lo que dice Marta. Además que hasta unos niveles... Yo creo que esto se ve, o a mí me gustaría representar un poco la situación en la que estamos después del COVID, y voy a hacer alusión precisamente a la confianza como factor esencial que aludía Marta. Si nos tomamos como una alegoría, una columna, donde en la parte de arriba, donde esa columna sostiene un modelo de vida digital, ese modelo de vida digital, antes del pre-COVID, por así decirlo, estaba abocado a la interacción digital en base a las limitaciones. Es decir, cada uno de nosotros estábamos forzados a ese modelo de digitalización social porque nos iban cortando. Es decir, por limitaciones puras y duras. Es decir, ya no puede usted hacer los ingresos a través de la oficina, lo tiene que hacer a través de Internet. Ya no puede hacer esta operación a través de la entidad o de la ventanilla de tu ayuntamiento, sino que lo tiene que hacer a través... Es decir, íbamos poco a poco y de manera paulatina. Sí es verdad que por franja de edades, acometiendo este cambio hacia el modelo digital, pero es que ahora, eso era en el pre-COVID, que bueno, que teníamos cierta adaptación, pero ahora en el post-COVID estamos obligados, estamos abocados a este modelo por necesidad. Es decir, es que no hay otra. Es decir, es que ya tenemos que hacernos y tenemos que saber de los medios digitales, de las medidas de seguridad, de operaciones seguras, tenemos que entender lo que son los ratios de disponibilidad. Es decir, todo ello, es decir, en base a necesidad. Esto ha provocado una serie de amenazas latentes en ese propio modelo de vida digital que la verdad son preocupantes. Pero es que no creo que nos estemos dando cuenta precisamente por ese factor que es la necesidad, cuando antes estábamos haciéndolo por limitación. Pero ese modelo de vida digital está sustentado por una primera capa de la columna, por el capital de la columna, que son la propia infraestructura que lo gestiona o que lo cimienta y que lo monta, donde en el pre-COVID se estaba poniendo, porque digamos que era una moda la digitalización, se estaba poniendo en producción, no teniendo en cuenta la seguridad, sino la funcionalidad, y ahora en el post-COVID no solamente se ha puesto en producción, sino que se ha puesto en producción con todas las carencias que con ello conlleva. Hemos podido ver saturación en los medios pues estamos hablando de los sistemas de gestión del paro, del INEM, es decir, diferentes medios sociales están totalmente saturados. ¿Qué es lo que se han hecho, o cuál es la verdadera amenaza que hay en esa deficiencia y en ese paso del pre-COVID al post-COVID? Amenaza latente. Ahora la gente es mucho más susceptible a caer en un engaño. Es decir, yo es que tengo necesidad de consumirlo porque
el poco dinero que pueda ganar me va en esa gestión. Es decir, si recibo un email donde me dice que me la gestionen de manera rápida y en menos de 5 minutos, yo voy a hacer clic. Es decir, porque es que es una necesidad. Todo estos análisis hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Tenemos el modelo digital, el capital que es los propios sistemas, pero es que el cuerpo de la columna es la confianza. Es decir, ¿quién consume este modelo? Aquella gente que confía. Es decir, aquella gente que se siente a gusto yendo a ese modelo de digitalización que es beneficioso, que recordemos que es beneficioso, pero que necesita fundamentarse en otras virtudes y con otro análisis mucho más profundo de lo que lo hacen. De hecho, ahora mismo la amenaza que tiene este cuerpo, ¿no?, de sustentación de este modelo de vida digital es los ataques continuos al sistema de confianza. Oye, no te hagas, es decir, hay ataques en esta plataforma, no lo hagas por ahí, hazlo por esta forma. Oye, no, fíjate qué inseguro es Zoom, utiliza esta otra plataforma que tampoco sabe de dónde viene. Pero bueno, pero ya te digo yo que es más segura. Fíjate Zoom qué montón de vulnerabilidades tiene, utiliza esta otra. Como el medio de desesperación y el medio de, como comentaba antes, ahora mismo somos todos directores de seguridad en nuestras casas, pues nos hace, y con el desconocimiento que ello conlleva, nos hace cometer errores bastante sensibles. Pero es que la base de la columna es la seguridad. Y digo seguridad porque sin la seguridad no hay confianza. Si yo no me siento seguro de algo, no puedo confiar en algo. Si no confío, no hay modelo de vida digital. Entonces, la parte de la seguridad dentro de los sistemas de información, pero no solamente de la arquitectura tecnológica, sino en los procedimientos, en la formación, en la concienciación, en el establecimiento de garantías mínimos a los ciudadanos y a los trabajadores y una forma de verificar esas garantías. Es decir, todo eso no lo hemos saltado. Hemos pasado directamente a toma las llaves, es tu responsabilidad. Si no lo haces a través de Internet no vas a tener esa gestión de que tanto dependes. Si no trabajas a través de este sistema que yo te he dado una VPN, pero no te he dicho cómo tiene que estar de seguridad tu PC, no va a estar dentro de la empresa y por lo tanto puede estar incluso, como hemos podido identificar, incluso con sanciones graves por indisponibilidad. Es decir, que por indisponibilidad, pero hasta a lo mejor es que yo no sé, es decir, se ha instalado algo, se ha ejecutado algo en mi ordenador que me han imposibilitado el acceso a la... Pero es que yo no sé, no tengo el conocimiento suficiente como para modelar esa realidad digital que tengo para que sea factible lo que me estás pidiendo, ¿no? Entonces, todo este entorno y esta columna ha empezado a derrumbarse desde la base. Es decir, hemos creado un modelo de vida digital sustentado en una base que debería ser la seguridad, que la hemos obviado. La confianza se está viendo afectada y está actuando no por confianza, sino por necesidad. Y si actuar por necesidad al final es caldo de cultivo de ataques continuos y hace falta una reflexión. Efectivamente, no todas las cosas las tienen que hacer las máquinas, por eso decía que estoy de acuerdo con ella y en muchos puntos, no solamente en puntos tecnológicos. No solamente se tiene que basar en la tecnología, está a disposición de las personas. Es decir, ahora, todos los pasos que hay que dar para que esa tecnología sea útil, para que no sean, como hemos visto, todas las amenazas que sustentan esa cadena, es decir, que no se conviertan en amenazas, sino que se conviertan en virtudes, hay una carencia a nivel gubernamental y privado latente que no sabemos hasta qué punto nos está exponiendo, no solamente ya las empresas, porque nosotros estamos conectándonos desde nuestra infraestructura particulares, sino a nosotros mismos. Hemos visto decenas, y digo decenas de miles porque es así, es decir, decenas de miles de ataques continuos diarios, donde antes iban para una empresa, para un sistema de defensa que estaba en la empresa, a usuarios totalmente indefensos y sin saber qué hacer. Esto yo creo que es motivo de reflexión y creo que matiza esta nueva realidad que han llamado nueva realidad. Bueno, no me gusta llamarlo así, pero bueno, a esta nueva realidad que han llamado, creo que hay unos condicionantes que no nos los cuentan y que van a mediatizar con nuestros aspectos vitales, como puede ser un subsidio, de manera radical. Ay, qué inquietud, ¿no? Vamos a decirlo así. A ver, desde la perspectiva, si encontramos esa luz, luz de esperanza, coronel, luz de esperanza, que no sea la otra. Totalmente luz de esperanza, efectivamente. Vamos a ver, la estrategia, de la que hablaré luego un poquito, nos va a decir a dónde tenemos que ir. Bueno, pues esa perspectiva, como tú bien dices, Virginia, que tanto nos gusta, nos va a decir
Y es lo primero que tenemos que decir, es qué queremos para el futuro, qué queremos ser. Es que estamos cometiendo ya el mismo error. O sea, estamos hablando de un plan de reconstrucción, ¿no? No se quieren juntar los partidos políticos y el Senado. No, no. Vamos a hacer un plan de construcción, no de reconstrucción. No estamos hablando de un nuevo modelo productivo. No estamos hablando del just in time y pasar a just in case, o de bajar impuestos, o de seguridad jurídica. Luego habrá que hacer un plan de construcción, no de reconstrucción. Por lo tanto, la estrategia por sí sola nos va a decir a dónde tenemos que ir, que no está definida, ahora hablaré de ella, y la perspectiva nos va a decir qué es lo que queremos en el futuro. Hablando de estrategia, ahora mismo da la casualidad que es el peor momento para definir una estrategia. Es el peor. Y la semana pasada se aprobó la directiva. La directiva, no la estrategia. La estrategia no creo que se apruebe de momento. Pero la directiva está aprobada. No es el mejor momento. No es el mejor momento. Y lo digo porque, y enlazo con el tema que también creo que íbamos a debatir, de lecciones aprendidas. Y yo, que tengo una sección de lecciones aprendidas, de Lesson Learned, fíjate lo que te digo, tampoco creo en las lecciones aprendidas. Lo hemos comentado un poquito antes, creo que Marta también lo ha comentado. El hombre ha perdido prácticamente su instinto. Seguimos tropezando 2, 3, 4 y 5 veces en la misma piedra. Luego, yo lo siento, pero yo ya soy muy pragmático. Yo lo llamo lecciones identificadas. Como mucho. Porque que el hombre aprenda es complicado. Antes aprende la máquina. Porque el instinto ya se nos quedó. Luego tenemos que definir perfectamente, como ha dicho, estoy de acuerdo con Balbino, que es otro punto que creo que hoy tiene que quedar claro, esos equipos multidisciplinares para hacer estrategia, pero equipos multidisciplinares de verdad. Lo he dicho antes, la economía es solo un factor. Los factores clásicos que se llaman PMS son político, militar, social. Luego hay otra serie de aspectos, que son capacidades, que son organizaciones, que son people, que son líderes. Luego empezamos a hablar de variables, y otras variables de un montón de ellas. Luego de los actores, luego de la relación entre unos y otros. Luego, o sea, que realmente esos equipos tienen que ser, efectivamente, multidisciplinares. También quiero recalcar, y lo adelantó antes Balbino perfectamente, la cooperación público-privada es más necesaria que nunca. También creo que lo hemos comentado alguna vez en PIES y en otros foros. La administración llega a donde llega y cada vez va a llegar menos. Vamos a ser realistas. ¿Qué horizonte económico tenemos para la administración? No, ya hemos visto que muchas empresas del IBEX 35, y no me gusta nombrarlas, tienen más personal que muchas de las organizaciones del Estado. Luego tiene que ir el Estado de la mano de la empresa y las empresas de la mano del Estado, como nuestra querida Francia, que en ese aspecto, y solo en ese aspecto, sí lo ha hecho bien, ¿no? Os recuerdo también que el tema de inteligencia de alertas es necesario hacer un sistema de inteligencia de alertas, pero también con el carácter holístico que he comentado antes. Es decir, no me vale solamente inteligencia de alertas económicas, no me valen unos indicadores de prima de riesgo y unos indicadores macroeconómicos o microeconómicos. No. Tengo que tener unos indicadores que nosotros a partir de ahora vamos a llamar atmospherics, que miden todos los sensores atmosféricos que pueda haber. Yo puedo tener unos indicadores económicos maravillosos y unos indicadores sociales desastrosos. Luego, efectivamente, hay que hacer un buen sistema de alertas. ¿Os acordáis, justo antes del COVID, estamos en marzo, ¿no? ¿En qué alerta estábamos y cuál era la alerta que más le preocupaba, entre otras cosas, por ejemplo, al gobierno de la nación? Estábamos en situación de alerta y de una emergencia. Teníamos una emergencia, la emergencia climática. ¿Vale? Pues justo en mitad de la emergencia, yo esa palabra no he dicho, pero lo han dicho, en mitad de la emergencia climática hemos tenido una emergencia que no es solo sanitaria, como la de ahora. Por lo tanto, hay que cambiar el paradigma de la visión. Hay que fijarse en los indicadores que ahora van a hacer que este año, ahora a mitad de la pandemia, hay un montón de países que van a crecer, pero crecer una barbaridad, lógicamente, los que menos le va a afectar esto, no solamente le van a afectar, sino que van a crecer aquellos, pues claro, que menos integración tienen en el comercio mundial, aquellos que mayor dependencia tengan de la agricultura, aquellos cuyo sector de servicios sea mínimo, etcétera, etcétera, que tengan menos dependencia, por ejemplo, del turismo, etcétera, etcétera. Luego, la solución está claro que tiene que ser multidisciplinar y lo de si salimos más fuertes o no salimos, me conformo con que salgamos y eso sí es cierto y coincido con lo que hemos hablado hoy,
tenemos que salir juntos, ¿eh? Pero no solamente los españoles, no, tenemos que salir juntos todos. Genial. Coronel, por tu visión de hacia dónde podemos ir. Nos queda dar el paso, Balbino, nos queda dar el paso hacia esta llamada nueva normalidad. Yo creo que casi es mejor decir la nueva realidad, porque normalidad nueva, eso es una cosa como un poco rara. ¿Tú crees que vamos a seguir en esta nueva realidad? Va a estar un poco retomando el título del libro de Marta. ¿Vamos a volver al mundo tal y como lo conocíamos? ¿O hemos dejado atrás ese mundo global donde, en fin, estamos viendo ahora una crisis brutal en un sector que es fundamental, como es el sector aéreo? Y bueno, pues estamos deseando que los aviones vuelvan a despegar, ¿no? Para que con ello despegara un sector muy importante de la economía, el turismo, etcétera, que además es tan importantes para nuestro país. Pero sobre todo para volver a establecer ese comercio internacional, en donde hemos visto además cómo nos han querido estafar en varias oportunidades. Sí, nos han debido de ver cara de primos. ¿Cómo tú crees que en esta nueva realidad, el mundo va a volver a ser tal y como lo conocíamos? Bueno, yo creo que después de esta pandemia el mundo, tal y como lo conocemos, va a sufrir cambios importantes, y malo sería que no tomásemos la debida nota de todo lo que está sucediendo para que esos cambios se produzcan. Durante los últimos 20 años hemos vivido una deslocalización de nuestras industrias en función fundamentalmente de una regla de oro, que era la reducción de los costes de producción. Bien, esto, entre otras muchas cosas, es una enseñanza que nos deja la pandemia, y es que todo no se basa en rebajar los costes de producción. Hay otra serie de factores que son de gran importancia y de los cuales tenemos que extraer la enseñanza para que en los próximos meses, que no tiene que ser inmediatamente, y en eso estoy de acuerdo con el coronel del Corral, no se pueden empezar a tomar decisiones ya, sino que hay que dejar que pase la crisis y sacar conclusiones que sin duda van a ser definitivas en la orientación y en la dirección que vaya nuestro país. Efectivamente, lo primero que tenemos que tener claro es qué queremos ser de mayores, qué es lo que pretendemos hacer con nuestro país. Y en ese sentido, yo creo que lo primero que tenemos que ver es, una vez que tenemos que industrializarnos, ver en qué sectores es conveniente que nos industrialicemos. Está claro que las grandes empresas europeas habrán sacado la misma conclusión, y un gran número de empresas sacarán en gran medida un porcentaje importante de sus inversiones en China y empezarán a valorar mucho más la proximidad geográfica. Entonces, hay países que pueden ser beneficiarios de esa deslocalización china, y uno de ellos podría ser España. Seguro que Marruecos lo va a ser, porque durante los últimos años ha trabajado mucho en la creación de unas estructuras importantes, de unas infraestructuras adecuadas para sectores tan importantes como es el mundo del automovilismo. No olvidemos que en Tánger pues ya tenemos lo que es la zona franca de Tánger. Allí hay miles de empresas relacionadas con el sector del automóvil. Pues yo estoy convencido de que eso va a crecer mucho más como consecuencia de las enseñanzas del coronavirus. Habrá otros países como Rumanía, también con unos costes de producción más bajos, que se beneficiarán, y ¿por qué no España? Pero para eso lo primero que deberíamos saber es qué sectores económicos nos interesan y por qué sectores económicos industriales estamos dispuestos a apostar. Y una vez que eso lo tengamos claro, entonces será el momento de tomar las decisiones de común acuerdo, gobierno y empresas. Hablamos de la globalización. Bueno, la globalización no va a detenerse. La globalización ha reducido su ritmo de crecimiento, pero la globalización no va a desaparecer, porque en la medida que los países se digitalizan más se profundiza en la globalización. De ahí que, desde mi punto de vista, internacionalización y digitalización son inseparables. Nuestras empresas crecerán en el exterior en la misma manera que sean capaces de digitalizarse. De manera que y la digitalización y la internacionalización
ayudan a la globalización. Lo que sucede es que será una globalización distinta en la que efectivamente no todos los países más avanzados van a llevar sus fábricas a China. ¿Por qué? Porque luego vienen los problemas que vienen. Por ejemplo, no es comprensible que un país como Estados Unidos pues no produzca antibióticos. Al final depende de la India. Bueno, pues como ese ejemplo podría poner otros muchos. El sector del automóvil, no puedes tener tus plantas de suministro a X miles de kilómetros porque surge una pandemia como la que acabamos de sufrir y se paraliza Europa. Luego Europa tiene que tomar sus medidas. No digo ya España como país, que somos pues una potencia media, pero es evidente que Europa tiene que defenderse también de la crisis que ahora se ha profundizado más entre China y Estados Unidos. Es decir, nosotros tenemos que dejar de ser meros espectadores de esas guerras y tomar nuestras propias decisiones. Pero como decía el coronel del Corral, lo primero que tenemos que saber es qué queremos ser. Pues bien, una vez que sepamos qué queremos ser, tenemos que empezar a trabajar en esa línea. Deslocalizar las empresas de China requiere fuertes inversiones y en estos momentos no estamos para ello. Pero esto nos lleva a pensar que los recursos financieros que se nos van a otorgar desde la Unión Europea deberían ser utilizados en el sistema productivo y apostar por aquellas empresas que realmente sean viables y que estén en aquellos sectores que consideremos estratégicos para nuestra economía. Lo que no tiene sentido es que invirtamos en empresas cuyo futuro sea más que dudoso. De manera que yo creo que superada la pandemia, una vez que se supere, una vez que aparezca la vacuna, hay mucho trabajo para realizar y ahí necesariamente se tienen que sentar el gobierno y las empresas y el gobierno para decidir qué dirección tomamos. Fantástico. Balbino, mira, es que estamos ya fuera de tiempo, son las 6 de la tarde ahora. Muchísimas gracias, Balbino, por tu reflexión. Nos han llegado dos preguntas que vamos a intentar responder, si os parece, muy breve. Una es para Marta, como nos pregunta Rafael, que si, como se ha dicho, había información e indicios de que se iba a producir una pandemia. Él hace varias reflexiones. Te ruego, Marta, mucha brevedad. ¿Cómo es posible entonces que las superpotencias no hayan tomado medidas preventivas para evitarla? Y se pregunta también si sabía con antelación, me pregunto también si sabía con antelación si el origen del COVID-19 estaba localizado en China. Por último, ¿qué opinas sobre las voces que ven en esta pandemia? Bueno, la conspiración para perjudicar sanitaria y económicamente a Europa y a Estados Unidos. Bueno, ya hemos visto que es la única economía que va a subir su Producto Interior Bruto, ¿no? De cualquier manera. Muy breve, Marta, que estamos fuera de tiempo, por favor. El micrófono, Marta. Lo más breve de todo sería decirle a Rafael que le invito a que se lea Lo Imprevisible para ver ahí la explicación larga. La más breve que puedo daros es que en septiembre, y de septiembre no hace tanto, se presentó un informe de la Agencia Federal de Emergencias estadounidense, de FEMA, en el que, de hecho, como uno de los principales riesgos, recogía el riesgo de pandemia y de un virus respiratorio que pudiera costarle la vida a millones de personas y requiriera distanciamiento social. O sea, que no son especulaciones, que había expertos que estaban alertando de esto. Esto llegó y esto además se presentó en Estados Unidos en las agencias de seguridad y hubo más expertos también en Reino Unido que avisaban de lo mismo. En Cambridge hay un centro específicamente que tiene informes en los que, además del cambio climático como emergencia fundamental a la que hay que mirar a largo plazo, en el medio y corto incluía también las pandemias como algo mucho más arriesgado que los extraterrestres. O sea que hay informes y de agencias punteras que asesoran gobiernos que ya estaban alertando de ello. Otra es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Ahí estaba Dennis Carroll, que era el exdirector de la agencia, y es exdirector porque la administración Trump cerró el proyecto que él tenía de prevención de pandemias justo después de la presentación del otro informe que os decía. Y aquí es donde entra en juego el factor humano en la era de los algoritmos, que son las decisiones políticas que se toman y si se quiere escuchar o no a los expertos. Con respecto a la teoría de la conspiración que plantea, creo que esto que estamos viviendo es demasiado grave como para basarnos, bastante difícil lo tiene la ciencia ya en ir detrás de algo desconocido como para no
tomar en consideración las cosas que ya son certeza, y ya es certeza que este virus zoonótico es natural y no se ha podido controlar. Está causando demasiada devastación, creo yo, para pensar que esto haya podido hacerse deliberadamente, y si se ha hecho deliberadamente, desde luego está teniendo consecuencias no deseadas. Yo creo mucho más fehaciente y mucho más evidente el factor chapuza y el factor incompetencia como algo que pueda explicar cómo hemos llegado hasta este punto. La incompetencia de no escuchar a quienes advertían de que esto era un enorme riesgo, y es una incompetencia que no solo vivimos en países pequeños o medianos, también en las superpotencias. En el caso de China, y con esto acabo, también tenían mucho más presente el riesgo de que algo así pudieran pasar, tenían sistemas tecnológicos ya desarrollados de alerta temprana en hospitales. ¿Qué falló para que esto además se descontrolara precisamente en China y en Wuhan? Pues pasó que, hasta donde sabemos, al menos por el momento, al personal de los hospitales y a los funcionarios que les tocaba apretar la tecla de que algo extraño estaba pasando con una enfermedad infecciosa desconocida, les tembló el pulso por miedo a represalias de Pekín. Esto también es un factor humano y también se repite, como decía antes el coronel. Esto lo vimos en Chernóbil también. O sea, que ese mito de que en las dictaduras podían atajar mejor las cosas que en las democracias se ha demostrado un mito. Los países que mejor están respondiendo a la pandemia están siendo democracias que han sabido escuchar a los expertos mejor informados al respecto. Así que bueno, espero haber respondido a Rafael. Sí. No solamente, Marta, muchísimas gracias, no solamente a Rafael, sino que teníamos otra pregunta que yo creo que de alguna forma también ha quedado respondida por lo que tú planteabas. Estamos fuera de tiempo, solamente os pido una reflexión, una última reflexión. ¿De esto salimos más fuertes? ¿Roberto? Sí, yo creo que sin duda. Sobre todo, voy a ser muy rápido porque... Sí, muy breve porque estamos fuera de tiempo y me van a dar la del pulpo. Dos apuntes. Yo creo que nos ha servido, sobre todo en la parte de ciberinteligencia, de Cyber Threat Intelligence, nos ha servido para saber dónde tenemos que apuntar los conocimientos, es decir, saber dónde están los planes de recuperación, cuáles son los indicadores que nos hacen, los indicadores base que pueden llegar a determinar una crisis a este nivel, ya sabemos cuáles son. Y esto nos ha hecho redirigir y hacer unos planes tanto de inteligencia basada en escenarios de confianza, tanto para los usuarios, para los empleados, como las propias compañías, y una inteligencia basada en alertas de prevención e identificación. Y yo no solamente lo creo, sino que creo que hay muchas empresas y mucha gente trabajando, muchos investigadores en el mundo digital, trabajando ahora con mucha información, con unos resultados excelentes. Por lo tanto, hay esperanza, ¿no? Hay luz después del túnel. Genial, gracias. Coronel, ¿más fuertes? Sí, salimos. Primero salimos. Luego, bueno, hay muchos que no, ¿eh? No he dicho cuándo, va para largo. Primero salimos juntos y sí salimos más fuertes, sí. Las convergencias, que son el grado de interés más alto, que son los fines y los intereses de los países, las convergencias van a ser más fuertes que las divergencias. Por lo tanto, sí, salimos, vamos a tratar de salir juntos y más fuertes. ¿Balbino? Sí, bueno, yo creo que efectivamente, al menos el mundo empresarial sacará conclusiones de esta pandemia que sin duda ha sido una enseñanza importantísima. Pero tenemos que salir toda la sociedad en su conjunto y, desde luego, como digo, trabajando todos en la misma dirección. No puede ir el gobierno por un lado, la política en general por otro y nosotros por otro, porque nosotros no somos los italianos. Los italianos llevan 50 años viviendo sin gobierno, pero ellos buscan la vida, pactan, se insultan, pactan, pero llegan a acuerdos y al final el país sigue funcionando. En España no, la gente se insulta y ya no se dirige la palabra. Y entonces aquí no hay pactos. Y entonces, pues evidentemente eso así no funciona. El mundo va por otros derroteros. Y yo espero que esa sea una de las grandes enseñanzas que todos hayamos sabido aprender. Tenemos que trabajar unidos. Solamente estando unidos seremos más fuertes. Si no estamos unidos, no seremos más fuertes. Y desde luego lo que sí es seguro es que somos más pobres. De manera que España es un país que en determinados momentos de su historia ha sabido salir adelante sin grandes ayudas, prácticamente del aislamiento, y yo creo que en esta oportunidad tenemos muchos más instrumentos y muchas más capacidades para salir adelante. De manera que
con un gran esfuerzo, y si trabajamos todos en la misma dirección, seguro que vamos a salir adelante. Marta, cierra con la última reflexión. No querría cerrar yo con optimismo. Dejémoslo en escepticismo, que también es un valor fundamental del análisis estratégico, el escepticismo. A mí me cuesta mucho ahora mismo afirmar tajantemente que vayamos a salir más fuertes de esto. Sería como decir que salimos más fuertes de la quiebra de Lehman Brothers. Las crisis profundas, y dejando a un lado el asunto sanitario, que no es nuestro expertise, el de ninguno de nosotros, y por supuesto el dolor de tantas miles, cientos de miles de víctimas que trae esta pandemia. Por centrarnos en el aspecto económico y estratégico. Una crisis de la profundidad de lo que vamos a vivir, y todavía no dimensionamos hasta qué punto llega el hoyo, lo que nos puede dejar claro es que vamos a salir diferentes. Igual que transformó el mundo la crisis de 2008 y el mundo es diferente, no sé si salimos más fuertes de aquello. Aprendimos algunas lecciones, pero olvidamos otras. Seguimos teniendo en España el turismo y la construcción como los ejes económicos bastante fundamentales, y no aprendimos la importancia de la política industrial. Sí que es verdad que aprendimos la de la exportación, de la que antes ha hablado con tanta claridad Balbino, pero hay muchas lecciones que olvidamos ya de la anterior crisis. Y de esta supongo que aprenderemos algunas. Sí que podemos afirmar con relativa certeza que saldremos más digitales, creo que eso seguro, pero más fuertes no me atrevería a decirlo, estando como estamos todavía en un punto en el que no vemos hasta dónde llega el hoyo, y más sabiendo que España encabeza, según el FMI, uno de los países más afectados, precisamente por depender más del turismo, que es de lo que más ahora mismo se va a resentir con las limitaciones de movimiento. Creo que hay que reinventarse para que salgamos todos, no solo a los que favorezca esta situación, sino realmente todos, no dejar a nadie atrás. Alguien lo comentaba antes, y eso va a requerir un esfuerzo y una colaboración profundísima. Hay algo que también es una certeza y hay que buscarlas en medio de tanta incertidumbre, y es que de una pandemia de este tipo solo salimos si colaboramos, porque no puede haber ningún país que se quede atrás, porque entonces tarde o temprano llegará a los demás. No puede haber ningún barrio en una ciudad que se quede atrás, porque si no, tarde o temprano se terminará infectando todo, y no puede haber ningún sector que se hunda, porque podría lastrar a los demás. Creo que si hubiera una lección que ojalá aprendiéramos de esto, sería que de aquí se sale con más colaboración. Pues nos quedamos con esta idea de que somos más fuertes juntos, y no de ninguna otra manera, colaborando, participando y haciéndolo entre todos, arrimando el hombro y bueno, teniendo siempre en la memoria a todos los que no han llegado hasta aquí, por supuesto, como no podía ser de otra manera, en esta crisis sanitaria, económica y social como nunca antes habíamos conocido. Muchas gracias a todos. Es un honor teneros siempre y un orgullo para el posgrado poder contar con vuestra participación. Mis mejores deseos para todos vuestros proyectos tan importantes y tan fundamentales en este proceso de salir adelante. Que nadie deje de leer tu libro, Marta, porque es un aprendizaje extraordinario para saber a dónde nos dirigimos y cómo tenemos. Es una guía, es el prospecto de la vida que viene y bueno, hasta siempre. Gracias a todos de todo corazón. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.